La gente de CamDoc lo volvió a hacer. Hace varios meses yo estaba trabajando en una colaboración con estas personas de esta marca llamada CamDoc, que se dedica a la realización de cámaras ocultas en dispositivos o aparatos que generalmente son de uso doméstico y de uso normal. En el video pasado ellos me enviaron una cámara oculta en un detector de humo y funciona bastante bien, y la calidad de construcción es la misma, con la buena calidad, y es excelente, o sea, no me quejo. En esta ocasión las personas de CamDoc me volvieron a contactar para mostrarles este nuevo producto que ellos tienen, que es otra cámara oculta, pero esta vez en un conector. Vamos a destaparlo para ver qué tal es este producto. Como puedes ver, aquí inmediatamente lo abrimos, nos sale este manual de instrucciones para obviamente poder configurarlo con la aplicación, descargarla y todo lo demás. Ya como habíamos hecho un video para ellos, tenemos la aplicación y lo que tenemos que hacer es destapar esto. Aquí está la cámara oculta que viene dentro de esta bolsita. Como puedes ver, es un tomacorrientes, tiene un conector aquí para poderlo poner en las paredes, lo puedes poner así de lado también, y de igual manera en la aplicación podemos orientar la cámara para que se vea de acuerdo a cómo lo pongamos. En esta ocasión, como podemos ver, es un tomacorriente que tiene 4 conectores tipo casero normal de este lado del mundo, y cuenta con 2 entradas USB tipo A y una USB tipo C de 5 voltios. Y por aquí se puede ver la luz indicadora. Esta R me imagino que es de recording, de que está grabando, y por acá no se puede notar, pero detrás de este cristal se encuentra el lente o la cámara de vigilancia que va a estar activamente funcionando conjunto con la aplicación. Vamos a dejar esto a un lado para ver qué más trae la caja. Como puedes ver, solamente estas dos cosas, que es un portamemoria, que es para que podemos colocar aquí dentro la memoria micro SD para poder leerla posteriormente en una computadora, y este pincito para poder destapar en donde se pone la memoria, incluyendo un tornillo que se va a utilizar para colocarlo aquí, que salga por aquí y que quede fijado en el tomacorriente como si ya fuera parte de la pared en donde colocamos esto. Esto es opcional, no es obligatorio utilizar el tornillo, porque si quieres quitar esto y moverlo de un lado a otro es totalmente posible. Como puedes ver, aquí detrás se encuentra la tapa por la que cuando la abrimos encontramos aquí solamente el lector de la tarjeta micro SD. Ahí es donde la vamos a poner y simplemente volvemos a tapar. A diferencia de la otra cámara, que es el detector de humo, esta no cuenta con una batería integrada. El detector de humo, por su naturaleza de que va a estar ubicado en el techo, no siempre tenemos una forma de instalarlo, pues trae una batería la cual podemos recargar y tiene una duración de 6 horas continuas de grabación y eso. Esta, como va a ir directamente siempre conectada, pues ya tiene su fuente de alimentación de manera directa. Una vez todo queda fuera de la caja, que ya no tenemos más nada, vamos a conectarlo para ver cómo le damos vida a esta cámara escondida dentro de un tomacorrientes. Yo tengo aquí una extensión o varias extensiones a la cual le voy a conectar esto. Vamos a simular que ya está en la pared y lo conectamos de esta forma, dándole vida a esta cámara escondida que debe de, en teoría, prender. Como puedes ver, ya aquí hay una luz indicadora y aquí está la otra de que ya encendió. Una vez descargada la aplicación de CamDoc, como ya te dije, ya cuento con ella porque tengo ya este otro dispositivo que me habían mandado hace varios meses. Pues vamos a darle aquí a comenzar y vamos a agregar un nuevo dispositivo, que es dándole aquí al símbolo de más. Dice aquí que hay varias formas de agregarlo: Wi-Fi o viéndolo así directamente desde la cámara. Vamos a agregarlo por Wi-Fi y vamos a seleccionar de entre todos los productos que tenemos aquí cuál es que queremos agregar. En este caso es este. El que nos habían mandado la vez pasada es este, pues ahora nos mandaron este. Vamos a darle y vamos a seleccionar a qué red Wi-Fi queremos que se conecte este dispositivo, que es esta, y esta es la contraseña del Wi-Fi de mi casa que automáticamente lo detectó. Le damos a OK y pues aquí nos da unos tips de distancia del router, la conexión y todo lo demás. Y vamos a ver las instrucciones que dice aquí. Dice: por favor, verifica que la cámara esté conectada y que hayan luces encendidas. Vamos a reiniciarlo para que todo el proceso se haga. Lo que voy a hacer es que lo voy a desconectar y lo voy a volver a conectar a la corriente para que se reinicie, ya que no tenemos ningún botón de reinicio físico en el aparato. Entonces vamos a darle aquí a las instrucciones de la aplicación, que me indica que la luz azul y la roja están parpadeando. Vamos a decir si la luz azul está parpadeando hasta que se apague, es esta opción la que vamos a seleccionar. Vamos a darle aquí y vamos a conectarnos a la señal de la cámara, obviamente. Ahí habló. Exacto.
Como pueden ver, aquí ya nuestro Wi-Fi del teléfono está conectado al Wi-Fi CamDog. Y entonces le damos aquí a OK y se va a iniciar la conexión. Esto va a depender de la velocidad de tu Wi-Fi, de la distancia que tengas con el router y el aparato y tu celular y todo lo demás. Así que solamente resta esperar a que se agregue y te voy a demostrar cómo funciona la aplicación. Ok, como puedes ver, aquí ya tengo las dos cámaras instaladas. Esta es la que me había mandado primero, que dice no en línea porque la tengo apagada, y esta es la de ahora. Le damos aquí y pues inmediatamente podemos ver cómo ya se logra visualizar. Mírenme aquí yo grabando. Se logra visualizar lo que está viendo la cámara en tiempo real. Hacia donde yo lo mueva pues se irá viendo. Esto, como te dije, dependerá de la conexión a internet, y tenemos acceso a que grabe, si le ponemos, como ya te enseñé al principio, una tarjeta micro SD para poder grabar aquí dentro. Esto va a seguir funcionando normal como un conector al cual podemos conectarle aparatos, como ya te dije, dos USB A y un USB-C más 4 conectores normales de este lado del mundo, o sea, americanos. Podemos aquí bien hacer una foto. Como puedes ver, ya hice una foto de lo que está pasando. Podemos ya ver los videos grabados anteriormente aquí cuando tengamos la tarjeta SD instalada, y aquí un álbum para poder obviamente monitorear todo. Aquí las configuraciones de nuestra cámara, los números, los nombres, la información del Wi-Fi, el estatus de la grabación, la hora, todo lo relacionado con la cámara. Así que nada, te voy a dejar el enlace de la página de CamDog para que vayas a chequear este artículo, que es bastante interesante por si necesitas una cámara escondida para vigilar tu casa de manera remota. Así que nada, muchas gracias por mirar este video y nos vemos en una próxima entrega.